Buenísimo. Vamos hoy día a hablar sobre un tema muy relevante y muy importante que es la oración. Así que am, de eso será nuestra temática de hoy. Quisiera em, comenzar eh, nuestra temática am, haciéndole las preguntas. ¿Cómo es tu vida de oración? Pongan ahí en el chat. ¿Cómo es su vida de oración? ¿Cómo oran? ¿Cómo es eso para ustedes? Quisiera saber de ustedes, ¿cómo es su vida de oración? Oriana dice que es bastante orgánica. Ahí se sumó Guillermo. ¿Cómo es su vida de oración? Descríbanme. Algo irregular. Pongan ahí la calificación como ustedes sienten que es su vida de oración. Puede ser sencilla, puede ser intensa, puede ser profunda, puede ser irregular, puede ser, ¿cierto? Compartan ahí cómo es la vida de oración de ustedes. Vamos a conversar bastante sobre ese tema y la oración es un océano. La oración es un océano. Es algo que la Biblia trata extensamente. Vamos a ver, si fuéramos a trabajar ese tema, tendríamos aquí meses para desarrollar eso, ¿cierto? Y hoy día vamos a resumirlo en pocos minutos, qué es la oración. Josué dice que es como una conversación. La Yanira dice que ora constantemente, pero el contenido ha ido cambiando. Qué bueno, ¿no? Juana es como un 5,5. Ahí está, ¿cierto? Vayan poniendo ahí en el chat cómo es su vida de oración. Mire que la oración es una práctica común. La oración en concepto general, ¿cierto? Como una expresión religiosa más amplia que está presente en diversas religiones. Ah, pero aunque esté presente en diversas religiones, no significa que sea lo mismo, ¿ya? La oración cristiana no es lo mismo que la oración de los musulmanes, no es lo mismo que la oración de los hindúes, no, ¿ya? Para, ya vamos a entrar en el detalle de la teología de la oración, pero no, no es lo mismo. Valentín dice que es diversa, me desconcentro mucho, más que nada es como una conversación con el Señor. Perfecto, ¿no? Ok, ahí se sumó nuevamente a Catalina. Um, la oración es una práctica común en muchas religiones eh, que, y que está presente en el imaginario popular de la gente como una típica expresión de religiosidad, ¿cierto? Orar es como lo básico de la religiosidad, ¿cierto? Pero la oración, en el caso del cristianismo, es un elemento central en la relación del ser humano con Dios y como resultado de nuestra teología, porque es la expresión más evidente de lo que nosotros pensamos sobre Dios, de cómo interactuamos con Él y cómo esperamos que Él obre en nuestro favor, ¿cierto? Pero ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Una pregunta muy importante que eh, debemos aprender ahí del catecismo, ¿ya? La oración es un acto por el cual, aquí en el caso del catecismo mayor, un acto por el cual manifestamos a Dios en nombre de Cristo nuestros deseos
de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. ¿Ya? Entonces, es importante clarificar aquí la oración porque tenemos muchos entendidos equivocados, muchas equivocaciones con relación a la definición de oración. Claro, que podemos poner en términos como de una conversación, pero podemos traer costumbres de otras religiones incluso, como rezos, como mantras, como repeticiones, como oraciones ah, por, por ancestros o como desde algunas religiones más místicas, algo así como o, em, eh, hay gente que cree así que la oración es como el wifi, todo conectado con Dios todo el rato, así que todo el rato estoy hablando con Él. Eso, diciendo la verdad, eso no es, no es tan cristiano, digamos, ¿no? Eso tiene mucho de esa influencia mística oriental y necesitamos clarificar qué es la oración porque es algo muy importante. La oración es un acto por medio del cual primeramente manifestamos hacia Dios en nombre de Cristo nuestros deseos de obtener, o sea, son súplicas, son peticiones, ¿cierto? Y de aquí vamos a ver que nada más lejos del cristianismo básico, lo que mucha gente dice, a Dios yo no le pido nada, como que ya tengo todo, solamente le doy gracias, así como que eso, hermano, eso no es cristianismo. El Señor enseña a pedir. ¿Por qué? Necesitamos pedir porque siempre, siempre, siempre somos dependientes de Dios. La gente quiere decir como que, no, lo que pasa es que he sido tan bendecido que no necesito nada más. Mentira, mentira. O sea, por más que haya sido inmensamente bendecido, siempre dependeremos de Dios, de fuerzas para la lucha contra el pecado, de sabiduría en los momentos, de la presencia de Dios. Nunca vamos a tener en esa vida la más absoluta, total, completa presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces siempre es necesario, ¿cierto? Por lo tanto, nada más lejano de la expresión cristiana, bíblica, verdadera, que esa expresión de que yo a Dios no le pido nada, solo le agradezco. Eso no es cristianismo, eso es arrogancia disfrazada de espiritualidad. Eso es eh, un sentimiento de autocontrol en contra de la completa dependencia que debemos tener del Señor. Eso es oración. Oración es un acto por el cual manifestamos a Dios en el nombre de Cristo nuestros deseos de obtener aquello que sea conforme a su voluntad, confesando al mismo tiempo nuestros pecados y reconociendo la gratitud con sus beneficios. Ya vamos a entrar en el detalle de todo eso, pero eso es como un resumen ahí. Ahora, um, el lugar de la oración. Es importante que entendamos algo ah, básico sobre la oración para que eh, la, la manifestación de la oración en nuestras vidas sea una manifestación eh, de forma eh, bíblica, correcta y que funcione efectivamente, ¿no? Primeramente, debemos reconocer que la oración, ella es absolutamente necesaria, ¿ya? El Señor nos manda a orar, nos instruye a orar, ¿cierto? Él demanda que oremos, Él dice que debemos orar constantemente, ¿cierto? Incluso ahí en el Salmo 50 vamos a ver, Él dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Entonces, la oración es necesaria porque Dios demanda esto. La oración es necesaria porque nosotros necesitamos de Dios. Y por necesitar siempre, a cada momento, todos los días de nuestras vidas, la oración se hace necesaria. Porque nosotros necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas. Necesitamos de su gracia. Y más,
La oración es tan necesaria que Jesús nos da el ejemplo. Tomen ahí a los evangelios y se van a dar cuenta que Jesucristo a cada rato se separaba, se ponía aparte para orar. Jesús salió a orar antes del iniciar de su ministerio por 40 días, ahí estuvo en oración y ayuno. Oró toda una noche antes de escoger a los 12 apóstoles. Jesús oraba constantemente, tenía una vida constante de súplica y búsqueda del Señor. No solamente para darnos el ejemplo, sino que porque demostraba su comunión con Dios, su amor por el Padre. Era el Hijo hablando con el Padre. Nosotros en nuestras oraciones debemos entender eso. Primeramente, que la oración es necesaria. En segundo lugar, debemos reconocer que la oración es eh, poderosa. Déjame ver aquí. Eh, Deyanira, abra la Biblia ahí en Santiago capítulo 5, los versos 17 y 18. Santiago capítulo 5, Sí, 17 y 18. un Que segundo. Eh, los demás tengan la Biblia en la mano. De repente, en cualquier momento les puedo pedir que participen. Santiago capítulo 5. Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era un hombre con debilidades como todas las nuestras, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Mira qué interesante. El Señor dice que ahí en el versículo 16 dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Y a raíz de eso dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera y no llovió. Entonces, debemos reconocer eh, que la oración no es que exista ese concepto de la oración poderosa del fulano, del ciclano. Por causa del poder de aquel que escucha la oración es un elemento sumamente poderoso. Eso nos hace ver que la oración, además de necesaria, es sumamente útil. Nosotros a veces estamos con un problema, agotamos todas las posibilidades humanas y por fin oramos. Cuando no hay nada más que hacer, hay que orar nomás. Cuando ya hizo todo el tratamiento médico, no queda nada más que hacer. Ahora queda solamente orar. Pero a ver. La oración es más poderosa que nuestra intervención. Entonces, debemos cambiar ese chip en nuestra cabeza. Yo me acuerdo una palabra de un pastor amigo mío que me quedó guardado. Él dijo, nunca pida nada a los hombres sin antes habérselo pedido primero a Dios. Nunca pida nada a los hombres sin antes habérselo pedido primero a Dios. Acuérdense del modelo de Nehemías. Nehemías tenía ahí, sentía el llamado para ir a restaurar los muros de Jerusalén. Él estaba trabajando allá con el rey pagano allá en los Medos, y él sentía ese llamado y en un determinado momento el rey le dice, oye, ¿qué te pasa? Está ahí con una cara triste. Y el modelo de Nehemías fue en ese momento, antes de pedir al rey, él ya había orado, ¿no? Estaba orando, ayunando, pero en ese momento le dice que él oró, en aquel momento, una breve oración, pero antes de pedir a los hombres, él pidió primero a Dios. ¿Por qué? Porque la oración es poderosa. La oración es un elemento poderoso, no solo, o sea, no vuelvo a decir, no es poderosa porque ella en sí misma trae um, un elemento mágico, sino que Dios, el que escucha nuestras oraciones, es quien nos atiende, ¿ya? También la oración es parte de la vida cristiana. La oración es una parte natural y debe ser una parte natural de nuestra vida cristiana. Ahí, Cata, si puedes leer para nosotros 1 Tesalonicenses 5:17.
Primera Tesalonicenses 5:17. Eso lo debieran saber de memoria, ¿cierto? Pero vamos a leer ahí lo que dice el famoso texto de Primera Tesalonicenses 5:17. Estoy buscando. Sí, 5:17, ¿cierto? sí. Son tres palabras. Eh, Oren sin cesar. Perfecto, ¿cierto? Pablo está instruyendo ahí el final de su carta a los tesalonicenses sobre las prácticas a las cuales ellos se deben dedicar. Y él dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en todas situaciones. Aquí quizás después Calvino va a trabajar eso también, de que como que de cierta manera Pablo separa oración de gratitud, como si fuera oración solamente más algo dedicado a la súplica y la gratitud como otra cosa, pero en otros momentos él los unifica también, ¿no es cierto? De cierta manera, la oración es parte, debe ser parte de nuestras vidas. Vamos a ver más adelante que eso se verifica por medio de los salmos. Cuando vemos a los salmos, vemos que los salmos eh, componen todas las etapas y todos los momentos de la vida humana. Momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos de fe, momentos de dudas, momentos de eh, 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 frustración, incertidumbre, rabia, todos los momentos están ahí. ¿Por qué? Porque la oración es parte de la vida y debemos naturalizar la oración, transformar la oración como una expresión cada vez más presente. La oración no debiera ser algo extraordinario, la oración debiera ser algo ordinario. ¿Qué es lo que es algo extraordinario? Que yo hago de vez en cuando y cuando no lo hago, no tiene tanto problema. ¿Qué es lo que es algo ordinario? Algo que yo hago siempre. Es algo que es parte de mi vida. Como por ejemplo, algo que es parte de nuestras vidas es comer. Lo hacemos todos los días. Porque uno, tenemos hambre, dos, nuestro cuerpo necesita, tres, es rico cuando se come rico, cuatro, incluso no tenemos mucha hambre, nuestro cuerpo no está necesitando, ah, ni siquiera lo que estoy comiendo es particularmente rico, pero me dio ganas de comer. ¿Han pasado por eso o soy solamente yo aquí el pecador miserable? ¿Cierto? Comida es así, comemos sin pensar a veces, ¿sí o no? Sin pensar, de repente estamos comiendo. ¿Qué comiste? No sé. Sí que había, no sé, unos completos, unas cuestiones, o había... ¿Qué almorzaron ustedes? Se dan cuenta que muchas veces, al menos yo, hay personas que, como mi esposa, que saben exactamente cada comida que ha comido en toda su vida. Tanto que si usted le pregunta, ¿qué comiste? ¿Cuándo fue? Ella va a saber. Yo no tengo idea de lo que, con suerte me acuerdo de lo que almorcé hoy día. Entonces, es natural, esta parte de nuestra, es orgánico. La oración de igual manera debiera ser así, ¿por qué? Porque igual la necesitamos. Si no comemos, si no oramos, también decaemos. Ah, eh, también es rico, también hay placer en la oración. Es el placer de, de encontrarse con alguien que te ama. Eh, es la certeza de que entre cada lucha tengo hacia dónde recurrir. No estoy luchando solo. Am, y que eh, es también algo que tiende a hacernos crecer, desarrollar. Por lo tanto, la oración debe ser parte de nuestras vidas. Cuando Pablo dice orar sin cesar, muchos interpretan así como que tenemos que hacer así como un plan, así como estricto, como regla, regla, regla. No, hermano, es transformar la oración como parte orgánica de su vida. O sea, algo que tengo que hacer. Como 3 veces al día, debo orar 2, 3 veces al día también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Cierto? Lo necesito, ¿cierto? Así como necesito hacer mis necesidades, necesito comer, necesito también orar, porque necesito de Dios para eso. Y la oración, por sobre todo, es un medio de gracia. Ustedes saben que es un medio de gracia. Yo creo que en este curso yo ya les
hice esa pregunta y ahora quiero saber si ustedes se recuerdan. ¿Qué es un medio de gracia? A ver, vamos a ver quién va a ser el primero en contestar. ¿Qué es un medio de gracia? ¿Alguien? Eso es muy importante para la vida. Es esencial. Saber qué es lo que es un medio de gracia es así como que lo más básico del cristianismo. ¿Qué es un medio de gracia? Tal cual como el nombre dice. Es un medio por lo cual Dios nos permite disfrutar de su gracia. Un medio por el cual Dios derrama su gracia sobre nosotros, ¿cierto? ¿Cuáles son los medios de gracia? Tenemos tres medios de gracia. La palabra es un medio de gracia. O sea, por medio de la palabra somos bendecidos, porque por medio de la palabra conocemos a Cristo, somos salvados. Dios obra fe en nosotros por medio de la palabra, un medio de gracia. Los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, los sacramentos, son un medio de gracia. ¿Por qué? Porque al participar de esos sacramentos, Dios derrama una fortaleza espiritual, vida espiritual. Dios confirma su pacto en nosotros. Disfrutamos de bendiciones sobrenaturales y espirituales por medio de los sacramentos. Un medio por cual Dios ministra en nosotros su gracia. Y el tercer medio de gracia es la oración. La oración es también un medio por lo cual Dios derrama su favor hacia nosotros. Y eso es muy importante entender, ¿cierto? Ahí voy a pedir a Juana. Juana, ¿tienes Biblias ahí? Mateo 7, de 7 a 12. Vamos a ver ahí. Juana, Mateo 7. ¿Qué dice Mateo? También hiper, mega conocido. Puedes habilitar ahí su Mateo, ¿cuánto? ¿Siete? 7, ¿Cuánto? 7, 7. Ya. Dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Eso dice. Ya, perfecto. Nosotros vemos ahí cómo es clara la palabra. Busquen, pidan y ustedes recibirán. La oración es un medio de gracia por medio del cual recibimos las bendiciones del Señor. Ahora, um, algunas razones principales para orar, según déjenme según Juan Calvino. Ustedes saben que Juan Calvino es conocido por hablar largamente sobre la doctrina de la predestinación y mucha gente dice que eh, Calvino se dedicó mucho más a eso que a otros temas, pero eso no es verdad. Un tema sobre lo cual Calvino habló extensamente sobre la oración. Y por lo tanto vamos a ver aquí algunas de las razones que él da de por qué orar, ¿cierto? Veamos aquí, primeramente, él dice, eh, debemos orar al fin de que nuestro corazón se inflame de un continuo deseo de buscarle, amarle y honrarle siempre, que se hace referencia a Dios, ¿cierto? Entonces, la primera motivación para orar es para que nuestro corazón se inflame de un continuo deseo para buscar, amar y honrar siempre a Dios. Es, eh, es casi matemático. Aquellas personas que prescinden de una vida de oración, de una intensidad de oración, progresivamente verán en sus vidas un decaimiento en su amor por el Señor. Mientras más busquemos al Señor, más amor tenemos por Dios. Eso es tan natural que podemos verificar en las propias relaciones humanas. Mientras más amamos a una persona, más queremos estar con esa persona. Es por eso que cuando las personas se enamoran,
y se casan, van a vivir juntos, ¿cierto? Porque el amor atrae uno al otro, es querer estar juntos, ¿cierto? Los que son casados saben perfectamente, desaparezca por 2 días y su marido te va a llamar, tu esposa te va a llamar, oye, ¿dónde estás? ¿Cierto? Qué absurdo, ¿cómo pudiste desaparecer? ¿Por qué? Porque el que ama se preocupa, quiere estar junto, y el amor es así, ¿cierto? En la medida en que oramos más, nuestro amor por el Señor eh, crece, pero debemos orar para también que nuestro amor crezca, ¿cierto? Y para que las ganas de amar a Dios o de querer, de buscar más a Dios, aumente. Quizás muchos van a decir, ¿qué hago si yo no tengo ganas de orar? Ora sin ganas, para que por medio de esa oración tus ganas aumenten, ¿ok? Segundo, a fin de que nuestro corazón no se vea tocado por ningún deseo del cual no nos atrevamos al momento de ponerlo como testigo. Aquí es muy interesante esa expresión de Calvino. Debemos orar más para que nuestro corazón no se vea tentado o no se vea aquí tocado por ningún deseo que es claramente un deseo pecaminoso, y sabemos que es pecaminoso porque no es el tipo de deseo que yo lo puedo compartir con Dios. No es el tipo de palabra, de expresión con el cual puedo tranquilamente hacerlo en la presencia del Señor, porque sé que es pecaminoso. Ese es. Entonces, la medida en que me esfuerzo en oración, mejores resultados tengo en la lucha contra el pecado, porque más mi corazón se verá desestimulado a pecar y más mi corazón sentirá la presencia de Dios. Y mientras más la presencia de Dios sea constante, eh, más distante me sentiré, tenderé a estar del pecado. También para prepararnos a recibir sus beneficios y mercedes con verdadera gratitud de corazón y con acción de gracias. Debemos orar para aprender a disfrutar de las bendiciones de Dios, porque no solamente Dios nos bendice al responder nuestras oraciones, pero también cuando oramos tenemos una mejor percepción de su favor. Cuando oramos, tenemos una correcta dimensión de su misericordia. Cuando oramos, disfrutamos mejor de las cosas que Dios nos da. No solamente por la percepción de que yo pedí y Dios me dio, pucha que eso es fantástico, pero también cuando oramos podemos decir, Señor, me diste algo que yo ni siquiera pedí. Y es fantástico como Dios nos cuida. Podemos tener muchos ejemplos. Uno, yo les doy ahora. Yo hoy día, mira, en mayo, yo fui a la tienda de, de repuestos automotrices y compré pastillas de freno. Dije, tenía que cambiar el pastilla de freno, hace mucho que no cambio, voy a comprar esa cuestión. Fui, busqué ahí, compré, ya. La tenía en el auto desde mayo, 29 de mayo. Y yo decía, cualquier día voy a ir por el local que cambia, es, fuera de broma, a 1 cuadra y media de mi casa. Es así como que es al lado, ¿cierto? Podría haber ido cualquier día de la semana durante todos esos 6 meses. Y, no, dejé. Por algo dije, hoy día voy. Hoy día fui, llegué ahí al local, dejé el auto, aquí está la pieza, ya. Al rato me llama el caballero, oye, ¿sabe qué? La pieza no sirve, tiene que ir a cambiar. Dije, chuta, tengo que buscar la boleta, busqué ahí en los archivos, tenía la boleta guardada de mayo y fui al local y llegué al local, el tipo me dijo, mira, ¿sabe qué? Eh, tenemos su repuesto, pero está en Calera, va a llegar así como el martes. Pero te cuento que Eh, menos mal que viniste hoy día, porque hoy día 29 de noviembre cumplen 6 meses de, de la venta, y si hubiese venido mañana, ya no te podemos cambiar y vas a perder algo como de 20.000 pesos. Entonces, yo me quedé pensando, ¿cómo pucha? Yo no era algo así como que yo hubiese
preparado, pensado intencionalmente, voy al último día, uy, no puedo faltar hoy día porque, si no, y de hecho, yo me preguntaba, pucha, hoy día tengo tanta cosa, podría haber ido cualquier otro día, ¿por qué hoy día? Y justo cuando fui, y el muchacho me dijo, mira, si no hubiese venido hoy día, hubiese perdido la pieza. Y ahí uno ve cómo Dios nos cuida también. Ni siquiera hemos pedido, no es así como que, Señor, estoy orando para que me ayuden a cambiar la pieza. No, ni siquiera el Señor nos cuidó en todo el proceso. Y cuando oramos, aprendemos a reconocer a Dios también en todas las cosas que Dios nos da, incluso cuando no pedimos. Um, para que una vez que hemos alcanzado lo que pedimos, nos convenzamos de que Él ha oído nuestros deseos y por ello seamos mucho más fervorosos en meditar en su liberalidad. Es exactamente lo que yo les estoy contando. Para que al reconocer que hemos recibido más de lo que pedimos, seamos mucho más dispuestos a celebrar lo tan generoso que es Dios, lo tan bondadoso que es el Señor hacia nosotros. Y a fin de que el uso mismo y la continua experiencia confirme en nosotros, conforme a nuestra capacidad, su providencia, comprendiendo que no solamente promete que jamás nos faltará, que por su propia voluntad nos abre la puerta para que en el momento mismo de la necesidad podamos proponerle nuestra petición y que no nos da de largas con vanas palabras, sino que nos socorre y ayuda realmente. O sea, lo que Calvino va a decir aquí con todas esas palabras es que por medio de la oración nosotros experimentamos eso de pedir y recibir. Disfrutamos de la experiencia de la providencia. Dios me oyó. Dios respondió a mi oración. Y experimento la certeza de que no solamente sé que no me faltará, sino que también el Señor manifiesta a mi corazón que Él es auxilio presente. Entonces, esas son las principales, algunas de las principales razones de por qué orar, ¿cierto? Ahora, uh, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Um, Ahí como dice la de Yanira, como la oración de Ana, ¿cierto? Uh, ¿Cómo orar? Eso es un tema que ha surgido mucho en diversos contextos evangélicos, porque hemos visto muchos formatos de oración. Seguramente varios de ustedes han visto en iglesias neopentecostales o pentecostales todo tipo de oración, gritando, rotando, saltando en lenguas. eh, eh, la unción de la risa, la unción del el diente oro, la unción, eh, ¿qué más? Del llanto, la unción del león. Todo eso estoy hablando existe, ¿eh? O sea, dicen que hay. Pero yo he visto a varios de ellos. Eh, hay algunos que, eh, muchas denominaciones que suben al monte a orar, ¿cierto? Porque creen que orar ahí en las montañas, en la oscuridad y todo eso, ah, van a tener una comunión especial y van a ver luces y manifestaciones. En fin, ¿cómo orar? ¿Cuál debe ser el modelo de oración? Debemos orar eh, parados, sentados, de rodillas, con las manos juntas, con las manos separadas, ojos abiertos, ojos cerrados, dirigido hacia Jerusalén. ¿Cómo debe ser la oración? Mira lo que dice el Catecismo Mayor. Debemos orar con una aprehensión temerosa de la majestad de Dios y con un sentimiento profundo de nuestra indignidad, necesidades y pecados, con contrición, gratitud y corazones ensanchados, con entendimiento, fe, sinceridad, fervor, amor y perseverancia, esperando en Él con sumisión y humilde a su voluntad.
bastante completo ese formato, ¿no? Esa explicación, ¿cierto? Deyanira comenta que Jesús enseña cómo orar. Ya vamos a llegar a la oración dominical, así se llama, ¿cierto? La oración del Señor. Um, Dominical no referente al día, sino que es del Señor. Domingo significa del Señor. Um, pero mira esa definición, ¿no? del Catecismo Mayor de Westminster, cuya pregunta es, ¿cómo debemos orar? Y la respuesta es esa. Debemos orar con una aprehensión temerosa de la majestad de Dios. Por lo tanto, aquí de partida, uh, eso me pone en perspectiva, porque a veces oramos como si estuviéramos hablando con un amigo, con alguien como yo, y perdemos de vista que estamos hablando con el Señor de los señores, con el Rey de los reyes, con aquel que es soberano sobre todo el mundo, el creador del universo. Y debe haber en nuestros corazones aprehensión del tamaño de Dios, porque estamos hablando con alguien que es mucho más grande que uno. Entonces debiera haber temor y por lo tanto respeto, por lo tanto postura, porque estamos hablando ante alguien majestuoso. Ahora, a la par de eso, con profunda indignidad, es decir, nuestro corazón sabe que no merece estar en la presencia del Señor. No tengo derecho de estar ahí. Soy indigno del Señor. Mi corazón lo sabe. Solo estoy ahí por méritos de Cristo, no por mis méritos propios, reconociendo mis necesidades y reconociendo mis pecados. Por ende, debe haber contrición, un corazón quebrantado, arrepentido de sus pecados, pero también gratitud por las bendiciones recibidas y con corazones ensanchados en el sentido de estar abierto a recibir el Señor. Con entendimiento, es decir, debemos orar la palabra. Nuestra oración debe ser una oración que es clara, que es inteligible, no es una oración con palabras que no se entiende, debe ser una oración consciente, debe ser una oración movida por nuestra fe, con sinceridad y no con palabras solamente para llenar el vocabulario celestial, eh, con fervor, con amor, con perseverancia. Y aquí vemos varios personas en la Biblia demostrando su perseverancia en la oración y esperando la voluntad del Señor con sumisión. Porque por más que podemos pedir, la Biblia dice que debemos pedir, el Señor nos dará lo que es la voluntad del Señor y no la nuestra. ¿Ok? Entonces, en ese sentido tenemos ahí una explicación. Ahora vamos a aterrizar un poco eso. Debemos orar, Calvino va a decir que debemos orar con concentración. Eso es un gran desafío para nuestra generación, nuestra cultura, porque estamos desatentos todo el rato, ¿cierto? Yo no les estoy viendo. Y quizás los que están con la pantalla apagada, quizás estén incluso viendo otra cosa, ¿no? Y ni estén escuchando así como la más profunda y perfecta atención. Pero quizás estén con la pantalla ahí, pero están pensando en otra cosa. Y yo los veo predicando ahí, estoy predicando y veo que hay gente que está con una mirada profunda en el infinito, así como que está pensando en algo nada que ver. Se nota a veces no, a veces sí. Pero con relación a la oración, debemos, por respeto a la majestuosidad de Dios, debemos buscar concentrarnos en eso. Yo sé que es difícil, incluso para mí, no distraernos, pero a Dios se le merece ese respeto. Por eso que la oración debe ser algo que debemos hacer de forma especial. O sea, ese mito de que no, si voy hablando, voy conversando, voy haciendo cualquier cosa. O sea, póngame un poquito más de respeto con quién estamos hablando, para que por más que Dios sea cercano, se merece esa, esa dosis de respeto que podemos dar. Um, con sobriedad, ¿cierto? ¿Qué sería sobriedad? No abusar de la buena voluntad de Dios, no pedir más de lo que Dios, o no pedir nada que Dios no permita. Sí, sí. Por ejemplo, ¿cierto? Eh, qué sé yo, pedir algo pecaminoso, pedir algo que, qué sé yo, supongamos que yo estoy
soy soltero y estoy enamorado de una persona casada, Señor. Te pido que puedas bendecir esa relación, que la persona termine su matrimonio para quedarse conmigo. No, eso es pecado, hermano. Eso no, no puedo pedir algo que Dios condena, ¿cierto? Señor, bendíceme mañana y yo en mi prueba, en mi examen, y yo bendice las copias que hice para burlar el sistema, ¿no? Pasa mucho eso con el tema económico, ¿no? Pedimos la bendición del Señor para que no nos pillen ahí en nuestros enredos económicos o cosas así. Entonces, no debemos pedir lo que Dios no nos permite. Debemos orar con sobriedad y con sabiduría. Debemos orar con profunda conciencia de nuestra pobreza y necesidad. Nosotros somos necesitados y debemos constantemente recordar eso. Señor, te necesitamos, 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 necesitamos. También debemos orar todo momento, ¿cierto? Santiago 3, 5:3. Calvino va a detallar ahí, dice, así pues, el mismo sentido común nos enseña que por ser nosotros tan excesivamente perezosos, según es la necesidad, así nos incita Dios a rogar. O sea, Dios insiste que oremos siempre porque por más que necesitemos, Dios sabe que además de necesitados, somos también perezosos. Por eso es que Dios insiste que oremos. Qué interesante la dinámica, porque piensen, yo soy la persona que necesita. Yo soy el mayor interesado en oración. Dios no necesita mi oración. Soy yo en quien la necesito. Pero además de necesitar de Dios, soy tan perezoso que ni siquiera se lo pido y espero que me lo dé. Entonces, lo que Dios insiste en nosotros es que oremos a cada momento, porque la oración constante, la constancia en la oración es lo que nos permite crecer en el Señor. Ah, por eso ya les he dicho en otros momentos que en cuanto a la vida devocional, de lectura bíblica y oración, lo más importante es la constancia, la regularidad. ¿Por qué? Porque con eso vamos generando en nuestro cerebro hábitos, ritmos, de tal manera que eso se haga natural, se haga orgánico, de tal manera que sea tan natural de nuestras vidas, al punto de que en cualquier circunstancia está pasando algo, bueno, vamos a orar por eso. Y eso no sea como que, uy, qué raro, vamos a orar por eso, sino que sea algo, pues, son cosas que hacemos, o sea, tenemos un problema, oremos por ello, ¿no? Eh, para que oremos a cada momento. También debemos orar con un corazón arrepentido. Eh, ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces no, eh, no estamos dispuestos a arrepentirnos de algunos pecados. Hay pecados que guardan un espacio en su corazón. Nos arrepentimos de otros, pero hay algunos que queremos seguir en el pecado. Pero el Señor demanda que para que la oración sea sincera, haya una verdadera disposición en el corazón de querer abandonar el pecado en el cual está. Debe haber un corazón arrepentido. La verdadera oración exige el arrepentimiento. Porque ¿con qué cara me presentaré ante el Señor? ¿Con qué cara llegaré delante de Él y le diré cualquier cosa? Tenemos que acercarnos al Señor con un corazón arrepentido. Y también debemos acercarnos al Señor con verdadera y profunda humildad. Que todo el que se presenta delante de Dios para orar se despoje de toda opinión de su propia dignidad. Yo no soy importante. Dios no me debe nada. ¿Ustedes se acuerdan la canción que cantamos domingo? Que cantamos por primera vez este domingo pasado. Eh, Señor, tú no me debes nada. Soy yo el que debo. No estoy demandando algo como si el Señor tuviera el deber, la obligación de darme cualquier cosa. Todo lo contrario. Nosotros somos absolutamente dependientes y necesitados del Señor.
necesitamos de Él. Y por lo tanto debemos acercarnos con total y absoluta humildad. ¿Ok? Am, ya vamos a llegar entonces a la forma misma de la oración, ¿cierto? ¿Cómo va construyendo forma nuestra oración? Primeramente, la oración debe ser solamente al Padre. Y aquí es un error común que muchos creyentes, nuevos creyentes, eh, se confunden. Cuando nosotros oramos, ¿a quién oramos? La oración, el modelo de la oración es al Padre en el nombre del Hijo por medio del Espíritu. Estamos orando al Dios Padre. Dios es Dios, la Trinidad perfecta, sí se entiende. Pero el punto es, ¿a quién va dirigida nuestra oración? Mira la oración de Jesucristo, la oración dominical, el Padre Nuestro. ¿Cómo comienza? Padre Nuestro. ¿Ok? Entonces la oración, en esencia, va dirigida hacia el Padre. Eso significa que en ningún momento podemos hacer mención de las demás personas de la Trinidad de nuestra oración. No, pero al Padre va dirigida la oración de forma eh, esencial, ¿ok? Porque Dios, ¿y a qué digo eso? Solamente al Padre, no solamente en el sentido de en contraste con las demás personas de la Trinidad, sino que no oramos ni a la Virgencita, no oramos ni al Tata que está en el cielo, que me vigile, no oramos eh, eh, por, por San Agustín o por San Alfonsino o por qué sé yo. Oramos única y exclusivamente a Dios y de forma más explícita al Padre. También oramos siempre en nombre de Cristo. ¿Qué significa eso? No es simplemente una fórmula que utilicemos al final de nuestras oraciones. Es una declaración de fe que reconoce que, uno, yo no tengo acceso directo a Dios. Yo no puedo llegar en la presencia de Dios, Señor, escúcheme, quiero hablar contigo. No tenemos esa libertad. Esa libertad fue conquistada por medio de Jesús. Jesús es el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, para que mi oración llegue al Padre, Cristo tiene que ser mi representante. Cristo tiene que ser mi mediador, porque es en los méritos de Cristo, en la justicia de Cristo, que Dios me recibe. Dios me recibe por causa de Cristo, no por causa mía. Entonces, nuestras oraciones solo llegan al Padre, solo son escuchadas por el Padre, recibidas por el Padre, por medio de Cristo. Cristo es el mediador. Cuando oramos y al final de nuestra oración decimos, en el nombre de Jesús, lo que queremos decir es que estamos orando en los méritos de Jesús. Tenemos un intercesor y declaramos eso en la oración. Um, También nuestra oración debe ser por medio del Espíritu. Y es interesante porque el Espíritu Santo es quien nos dirige a la verdadera oración. Porque, como dice ahí el Catecismo Mayor en la pregunta 182, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a orar? Dice, no sabiendo nosotros pedir lo que conviene, el Espíritu nos ayuda en nuestra flaqueza, capacitándonos para entender para quiénes, por qué y cómo debemos pedir. Y obrar y vivificar en nuestro corazón, aunque no en todas personas, y no de la misma medida, aquellas aprensiones, afectos y gracias que son requisitos para el cumplimiento recto de este deber. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar, nos da tanto las palabras como la dirección, como el ambiente de la oración. Entonces, el Espíritu Santo nos capacita a orar. También debemos orar por cosas legítimas. Ya hemos hablado sobre eso, ¿cierto? Debemos orar conscientes de que las cosas que pidamos a Dios deben ser cosas para la gloria de Dios, ¿ok? Y es importante recordar que
debemos eh, orar. Eh, no solamente por nosotros, sino que también, primeramente, eh, por la iglesia, por las familias, por el bienestar de los demás de una forma general. Debemos orar, la Biblia nos enseña, por los gobernantes, por los encarcelados, por los necesitados, por nuestros enemigos. Entonces, por cosas legítimas y por todas las personas. Todas las personas, excepto por los muertos, ¿cierto? No oramos ni en favor de, para que les pase algo, ni para que ellos intercedan por nosotros, porque no pueden, Ah, eh, y ni por aquellos que han cometido el pecado de muerte, que es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿ya? Y ustedes van a preguntar, pastor, ¿qué es el pecado de muerte? Ah, la Biblia ahí nos enseña en Hebreos de que no se debe orar en Juan, que no se debe orar por aquellos que han cometido ese pecado, aquellas personas que eh, están en un nivel de rechazo tan absoluto, pleno y completo de Dios, que lo han renegado y han blasfemado de la forma más absoluta, completa en su ser. Es obviamente algo muy excepcional, seguramente no tengamos en nuestro diario vivir contactos así como con situaciones tan explícitas, pero para que se entienda ahí de qué se habla, ¿no? Después podemos profundizar ahí un poco más en ese tema. Ah, por lo tanto, esos son los temas por los cuales hay que orar, ¿cierto? Y entremos aquí hacia los modelos, algunos modelos de oración. Quisiera, antes de entrar aquí, tenemos dos modelos, el modelo del Antiguo Testamento, que es el modelo de los Salmos, el modelo del Nuevo Testamento, que es la oración sacerdotal o la oración de Jesús, pero quisiera primeramente escuchar de ustedes si hay preguntas, dudas, comentarios. Están ahí. Si yo tengo una pregunta, Vale. yo puse que con mi oración era como irregular y eso, pero yo tenía un problema que se me ha ido aclarando en estas últimas semanas, de orar. Yo oro todos los días y más de una vez en el día, por diferentes necesidades, Mm, ¿ya? Y tengo una muy específica que usted conoce. Pero nunca oraba casi por mí personalmente, porque mis pecados me limitaban a la vergüenza. Y sabiendo que Dios que me conoce, y yo recién, digamos, me estoy liberando de esa guerra, intentando dejarla, intentando hacer algo por eso. Pero esa es una de mis preguntas. Si yo sé que Dios me sabe, pero eso, yo siento que sí las oraciones han llegado a Dios. Y si oro de acuerdo a la oración, si oro en el nombre de Jesucristo, sí tengo ese conocimiento. Sí, 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 era pero eso era, lo que yo les comentaba con relación al medio de gracia. Eh, sí, la oración es un medio eh, para que disfrutemos su liberación, su favor, y por lo tanto, eh, si estoy luchando con el pecado, no debo pensar de que porque estoy luchando con eso no puedo orar. Si estoy luchando de orar para tener, por medio de la oración, más fuerza para vencer ese pecado. ¿Entienden? sí, Entonces, entendiendo que por necesitar de fuerzas espirituales para vencer esto, necesito orar. Y sé que Él me escucha, porque Él escucha durante nuestro proceso y nuestras angustias.
Él no nos escucha solamente cuando ya hemos vencido el pecado. Él nos escucha Mm, durante la lucha contra el pecado también. eso, durante el proceso. Claro. Así que Muchas sigue. gracias. Cata. Sí, quería hacer un comentario con respecto a eso que mencionaste ahora, de que la oración debe ir dirigida al Padre. La verdad es que ahí fue como que mi mente hizo así, porque me pasó que cuando recién conocí al Señor, mi oración siempre iba solamente al Padre. Y para mí el concepto de Jesús era como esa palabra mágica para lograrlo. Era como el abracadabra, por decirlo así. Em, y cuando conocí más a Jesús, me di cuenta que mi oración dejó de ser tan dirigida al Padre y es como Jesús, te amo, gracias. De esto me di cuenta que al Gaby le estoy enseñando solamente acerca de la figura de Jesús, más que del Padre. Así que es como que me corriste las metas con respecto a cómo estoy, esa como oración más consciente, como explicaba recién, Sí, como más concentrada, más entendiendo hacia dónde va. Así que agradezco esa aclaración. sí, eso es una situación muy común en muchos evangélicos, ¿no? Yo encuentro gente así como con muchos años de iglesia y que Jesús y ya, ok, pero Jesucristo mismo, no solamente él oraba al Padre, sino que la oración que él nos enseñó comienza así. Y la comprensión trinitaria de la obra de la redención me muestra que nuestra relación es obviamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ah, cuando somos bautizados en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Los tres participan de la obra de la redención, con cada uno con una función específica. El Padre es quien recibe nuestras oraciones por medio de la intercesión de Cristo, de la mediación de Cristo, y esa oración, ella es fomentada en nosotros, ella es producida en nosotros por el Espíritu. Por eso que Pablo nos instruye a orar en el Espíritu, es decir, orar movidos por un corazón que quiere ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Um, y ahí entra, en lo que vamos a entrar ahora, en el ejercicio de orar la Biblia. Nosotros no creemos en rezos, por más que alguien se asuste los domingos cuando leemos todos juntos el credo apostólico porque como que le remite a Iglesia Católica, no tenemos rezo. Nosotros eh, tenemos oraciones, tenemos cánticos, las oraciones son de naturaleza espontánea, pero puede ser que alguien pueda escribir una oración, no es obviamente que para nada es un pecado. Ah, pero entendemos que el ejercicio de mirar a las escrituras como paradigma para nuestras oraciones o como modelo para nuestras oraciones es fundamental. Y cuando vamos ahí a las escrituras aprendemos a orar como conviene, ¿cierto? Como debe ser. Y eso nos ayuda. Y si uno se fija, podemos, cuando pedimos al Padre, la respuesta de sus oraciones es que Cristo eh, sea más presente en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea más derramado en nuestras vidas, y la oración es necesariamente trinitaria, porque los resultados de la oración son trinitarios, disfrutamos por medio de los tres de las bendiciones del Señor, ¿no? Así que eso. ¿Alguna duda antes de que avancemos con el siguiente, la última parte aquí para ir terminando nuestro... ¿Sí? ¿No? Perfecto. Eh, entonces, en esa de orar la Biblia, ¿cómo debemos hacer? Tenemos dos paradigmas grandes. Como dije al inicio, la oración es un océano. Si vamos a las escrituras y buscamos qué dice la Biblia sobre la oración, pucha, tenemos infinitas cosas, ¿cierto? Tanto es así que tenemos en el Antiguo Testamento un libro entero y más extenso dedicado primariamente a la oración. El libro de los Salmos es una colección de salmos, ¿ya? Por eso no decimos, si ustedes escuchan, van a saber que están equivocados. No existe capítulos en los salmos. Los salmos no están divididos en capítulos,
porque es una colección de salmos individuales. Cada salmo es un salmo. El salmo uno es un salmo uno, ¿cierto? No es, no es que su nombre se llama Salmos y tiene 150 capítulos, no. Son 150 salmos, ¿ok? Entonces se dice Salmo uno, Salmo 2, Salmo 3, y no Salmo capítulo 5, no, ¿ya? Por si acaso. Pero sí existen libros, el libro de los Salmos, que es una coletánea, una colección de salmos, está dividido en 5 libros, ¿ya? Ese es otro tema, pero ¿qué pasa con los salmos? Los salmos se componen de una colección de oraciones, son las oraciones del pueblo de Dios. Para aprender a orar tenemos que ir a los salmos. Orar los salmos es un ejercicio eh, bastante desafiador, bastante profundo, bastante intenso, porque las oraciones que vemos ahí son oraciones que incluso nos asustan en como que, ¿cómo alguien puede decir eso a Dios? Y está ahí. Son oraciones inspiradas y de hecho, como dijo eh, un autor, eh, me olvidé ahora su nombre, pero él escribiendo el libro La Biblia que Jesús leía, Filipianse. Él escribió ese libro, La Biblia que Jesús leía, un libro sobre cómo interpretar el Antiguo Testamento, un libro chiquitito, muy, muy accesible, Filipianse. Eh, Antiguo el libro, o sea, estamos hablando de un libro de los 90 por ahí. Eh, Él decía que los salmos es como escuchar a alguien orando por detrás de los hombros, así como meterse en la oración ajena, ¿no? Y de hecho es así, ¿no? Las oraciones que nosotros encontramos en los salmos son variadas. Los salmos tienen distintos estilos de oración y cánticos, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de los cánticos propiamente, pero voy a mencionar los distintos tipos de oración que encontramos ahí. Encontramos salmos de súplicas, tanto súplica individual como súplica colectiva, ¿cierto? Uh, Muchos salmos con ese clamor, Señor, te suplicamos, te pedimos, escucha mi oración. Hay un montón de salmos que son de súplicas, tanto individual como las súplicas del pueblo como un todo. También tenemos salmos de acción de gracias, acción de gracia individual y acción de gracias colectiva también. Tenemos salmos de confianza, tanto individual como colectiva. ¿Qué es confianza? Son salmos que declaran, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi roca, Señor, tú eres mi salvador, Señor, en ti confío. Son salmos, son oraciones que están dirigidas hacia Dios y que expresan confianza en el Señor. También tenemos unos bien polémicos que son los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son esos salmos que claman por justicia por parte de Dios contra los enemigos del pueblo de Dios y que proclaman que la manifestación de la justicia a esos enemigos incluye la destrucción de estos enemigos. Hay un montón de salmos así y que mucha gente en nuestros días dice, oye, qué raro eso, ¿no? Como el Salmo 138, yo creo, que dice, feliz aquel que tomara a sus hijos, hablando contra los babilonios, ¿no? Feliz de aquel que tomara a sus hijos y estrellarlos contra la roca. Créeme, esto está en la Biblia y de boca de alguien que está del lado de Dios. Y eso es una oración hacia Dios. Y hay muchos esos que son bastante gráficos, ¿no? Esos son pecaminosos, no, son salmos que claman por la justicia de Dios. No por la justicia de Dios en el sentido así como que alguien me hizo un daño y yo quiero que le traiga el caos sobre su vida, no. Aquí estamos hablando de eh, el clamor por la justicia de Dios hacia el pueblo de Dios, hacia en favor del plan de Dios para el beneficio de los hijos de Dios. O sea, no es algo individualista, egoísta, porque yo me siento, sino que, Señor, haz justicia con tu pueblo y salva tu plan en ese sentido, ¿ok? También tenemos muchos salmos de alabanza que alaban al Señor, muchísimos, ¿no? Tenemos también salmos de sabiduría
salmos que cuentan, son salmos bastante pedagógicos. Hay otros salmos que van en esa línea, que son salmos netamente pedagógicos, quizás podríamos agregar aquí, que son salmos de instrucción. Son salmos extensos que cuentan la historia de Israel, ¿no? Que recuentan la historia. ¿Para qué esos salmos? Para que los padres enseñaran a los niños cantando, proclamando, se iba rememorando la historia. ¿Ok? Salmos de sabiduría son salmos que dan instrucciones específicas con relación al cómo vivir. Clama al Señor, tiene al Señor presente, pero expresan sabiduría. Y también los salmos, de los salmos más complejos de la Biblia, son los salmos de la realeza del Señor. Uh, los salmos de la realeza del Señor, los salmos reales, son salmos que usted lee y aparentemente está dirigido al rey. Al rey compuse la canción, de buenas palabras transborda mi corazón. Al rey compuse esa canción. Salmos que exaltan la realeza de aquel que se asienta al trono de David y utiliza de forma como simbólica el trono de David para hacer referencia a Jesucristo. Jesucristo mismo hace mención de esto, ¿no? Hay muchos salmos mesiánicos que están vinculados también ahí a la realeza del Señor, que son salmos de profundo valor teológico, de profundo significado teológico y por lo tanto eh, muy relevantes que reflejan ahí la sabiduría de Dios. Y un montón de otros salmos, ¿no? ¿Cuál es el punto acá? Como Salmo 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. El Señor demanda orar hacia Él. El Señor dice, pídeme, clámeme. Y nosotros encontramos modelos de oración ahí en los salmos, y esos modelos nos muestran que eh, no necesitamos orar solamente cuando tengamos palabras bonitas. No necesitamos orar solamente cuando está todo resuelto en nuestras vidas. Podemos orar cuando sentimos envidia de los pecadores. Podemos orar cuando nosotros todavía no tenemos perspectiva del futuro. Muchos de los salmos de súplica, los salmos terminan sin respuesta, pero la persona no tiene la respuesta de Dios, no tiene resultado positivo de su problemática, pero termina, bueno, Señor, aquí estoy, así que hágase su voluntad. Los salmos nos enseñan a hacer de la oración presente en nuestro diario vivir, presente en nuestra rutina, presente en nuestro día a día. Por medio de cánticos, cantamos oraciones. De hecho, Calvino va a hablar de la oración, habla de la oración privada, después de la oración pública, y de la oración pública parte al culto y empieza a hablar de los cánticos, porque los cánticos son oraciones musicadas. Por lo tanto, debemos orar la Biblia y cantar la Biblia. Las oraciones que cantamos son igualmente relevantes. Y las oraciones que cantamos también alimentan esas oraciones que no cantamos, las oraciones que declaramos ante el Señor, ¿no? Por lo tanto, debemos volver siempre a los salmos, releer los salmos constantemente, porque es una inmensidad de valor teológico y de profundidad de comunión con el Señor. ¿Okay? En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el modelo del Padre Nuestro, ¿cierto? Que nosotros conocemos. Padre nuestro que está en los cielos, ahí tenemos en Mateo 5 de los versículos 9 al 13, tenemos también ahí sus contrapartes en los otros evangelios, ¿no? En el caso del evangelio de Lucas. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Tiene una introducción, que es esa la que ves ahí ustedes, Padre Nuestro, que estás en los cielos. No vamos a entrar en el detalle de la explicación de los de la oración, pero mira lo interesante. En esa introducción, Jesucristo quiere que dirijamos nuestra oración primero al Padre y afirma que este Padre no es Padre mío, sino que es Padre nuestro. Por lo tanto, es Padre tanto mío como también de mis hermanos. De manera que la oración que hago yo al Señor no debe ser para nada individualista. Pero
ese Dios que es eterno, inalcanzable, ese Dios es mi Padre. Eso es lo que dice esa primera Padre, porque Él es Padre nuestro, tenemos una comunión con Él, pero Él está en el cielo. No piensen en términos de ubicación, piensen en términos de dignidad. Él es inalcanzable. Nosotros somos humanos, carnales, Él es celestial. Pero pese a esa distancia, es Padre, nos trata como hijos y es Padre nuestro. Y la primera petición que hace, eh, lo hace sobre Dios. Son 6 peticiones, 3 sobre Dios y 3 sobre nosotros. Primero dice, santificado sea su nombre. En vez de pedir para nosotros, empezamos alabando a Dios. Queremos que por medio de nuestra petición, eh, Dios sea más glorificado. El nombre de Dios sea honrado. Por santificado, hace mención a que todo lo que hagamos sea de acuerdo a su santidad. Todo lo que recibamos y toda la voluntad de Dios manifestada en nuestra vida, confirme, demuestre, visibilice la buena fama del santo nombre de Dios. Luego pedimos a Dios también, no solamente que, que, que Él sea glorificado en nuestras vidas, pero pedimos que cuando decimos que venga su reino, lo que estamos pidiendo es que yo aprenda a vivir en perfecta sumisión a su gobierno y que su gobierno venga de forma más plena sobre todos nosotros. Doy un ejemplo de venga tu reino. Cuando oramos para temas que son de orden de crisis familiares, por ejemplo, cuando pedimos al Señor, Señor, venga tu reino sobre mi familia. Lo que estamos pidiendo al Señor, Señor, gobierna tú, controla tú los corazones para que no seamos guiados, impulsionados por nuestros deseos carnales y humanos, sino que por tu santa voluntad y sumisos totalmente a ti. Eso es la idea de venga tu reino. Pero no solamente se aplica a mi familia, sino que a todo el mundo. Venga tu reino y completa, sea hecha o hágase su voluntad. Entonces, toda esa primera parte, las 3 peticiones que hacemos sobre Dios, nos enseñan a orar, a, poniendo a Dios como centro, no nosotros, la santidad y la honra de Dios en primer lugar, los planes de Dios como prioridad y la total sumisión hacia la voluntad de Dios y no la nuestra. Recuerden ustedes la oración de Jesucristo ahí en el Getsemaní, que no sea lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Eso es lo que el Señor nos enseña. También tenemos la segunda parte. Y fíjense que estas 2 partes son, en la mentalidad de los hebreos, hace referencia al tiro uno va a asociar a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos tenemos la primera tabla de los mandamientos, que hace referencia a Dios. Ama al Señor tu Dios, no tengas otros dioses, eh, no tengas parte, imagen de escultura, todo eso referente a Dios. Y la segunda parte, que es más bien referente a nosotros. Honra a tu padre, no mienta, no robe, no mate, no dé falso testimonio, ¿cierto? Y aquí vemos, los hebreos veían eso y veían aquí esas 2 tablas de la ley. Aquí vemos la segunda parte. Cuando pidamos al Señor, comenzamos por nuestras necesidades más básicas. Primeramente, danos nuestro pan, danos hoy nuestro pan cotidiano, mostrando que la solicitud ante el Señor debe ser con sobriedad. Uh, no es así, Señor, necesito tener un auto, ese auto 4x4 porque mi vecino tiene un igual y yo me veo mal porque no tengo un igual. Eh, o sea, a lo que voy es, nosotros debemos ser sobrios en lo que pedimos al Señor. Señor, danos de tu sustento. Y el pedido es, primero, colectivo,
para nosotros. Segundo, el pan, o sea, lo necesario. Y tercero, para hoy. Cuídanos hoy. ¿Por qué para hoy? Porque yo creo que Dios me cuida cada día. No necesito pedir para mañana porque yo sé que Dios estará conmigo mañana. Danos nuestro pan. En segundo lugar, perdona nuestras deudas hacia ti. No es así, Señor, perdona mis deudas que tengo con el banco. Sería bueno, ¿no? Perdona, Señor, que el estado de cuenta de mi tarjeta venga en cero, que no deba nada a nadie, Señor, que el tipo que me cobra el arriendo no me vengas a cobrar y no me debes nada. No, no es eso que estamos pidiendo. El Señor dice, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Pero mira lo que dice, perdónanos como también nosotros hemos perdonado a otros. Es aquí donde nuestra oración es resultado de un corazón arrepentido, porque un corazón arrepentido no solamente está dispuesto a someterse al Señor, pero un corazón arrepentido tomó el paso de perdonar a aquellos que te habían dañado. Entonces, yo pido perdón al Señor porque yo primero aprendí a perdonar. Y eso es fantástico en eso, ¿no? Así como hemos perdonado. No es así como que perdóname a mí, pero no a mi hermano. A él yo no lo perdono porque a eso no puedo dejar pasar. Pero Señor, perdóname lo que yo hice. Es la comprensión de que lo que yo hago es grave, tan grave como lo que hicieron otros conmigo. Y por fin dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. O sea, terminamos orando al Señor pidiendo misericordia contra pecados futuros. Fortaleza espiritual, y aquí muestra lo tan necesario que es la oración, porque vemos que estamos orando por cosas concretas, como el pan que comemos, o sea, cuáles son nuestras necesidades básicas, no solamente alimentarias, ¿no? Necesitamos de salud física, mental, espiritual, necesitamos de que nos vaya bien en el trabajo, de que pueda terminar ese estudio, de que pueda hacer tal cosa, cosas básicas. El Señor nos sustenta en lo básico. El Señor también soluciona nuestros problemas de relación con otros y con Él. Y el Señor también nos previene, por medio de la oración, de caer futuramente en pecado. Mira lo importante, lo necesario que es la oración y cómo Jesús lo muestra acá. Es fantástico, ¿no? Mira que no tenemos tiempo para hablar de cada uno de sus puntos, así como con riqueza de detalles, pero cierto, eso es como para que tengamos una noción. Ahora, ustedes, ¿cierto? ¿Cómo oran ustedes? ¿Con qué regularidad oran? ¿Oran ahí para antes de comer? eh, con ojos cerrados, ojos abiertos. Ah, ¿Cómo oran ustedes? Quisiera escuchar. Hola. ¿Sí? Bueno, de pequeña en el colegio, participé en un colegio evangélico, entonces me enseñaron a orar y creo que fue como una gran riqueza para mí porque adquirí la costumbre de orar. Cuando era niño oraba de rodillas porque si no me quedaba dormida en la cama. Y una vez que me convertí al Señor, la oración se hizo muy constante en mí, pero, y lo responsabilizo rotundamente, pastor, hace algunos meses ha cambiado mi oración porque me di cuenta que sí tenía un poco este como checklist, como lista de deseos. Así como muy agradecida, muy pidiendo perdón, pero quiero esto, esto y esto. Y estos últimos meses mi oración ha cambiado en eso y he tratado de buscar en oración la voluntad, pero debo reconocer que eso igual me enredo un poco a veces en la oración. Como que la lista de deseos era más práctica. Entonces, mi oración ha cambiado. Pero también eso a veces me deja un poco como desorientada. Creo que hay una relación más genuina también, más orgánica. Y por eso decía hace un rato que mi oración es constante, pero el contenido ha cambiado mucho. Creo que de a poco busco más la voluntad del Señor en la oración. Ujú. Eso me hizo acordar. eh, Hubo un pastor, quizás ahí algunos pueden haber escuchado dentro del mundo pentecostal, llamado Po Yong-shu, coreano, y después cambió su nombre para David Yong-shu, Po Yong-shu, David Yong-shu.
que él decía que la oración tenía que ser, para que pudiéramos recibir del Señor, tenía que ser lo más específico posible. Entonces, él decía, si yo quiero una bicicleta del Señor, yo no puedo simplemente, Señor, dame una bicicleta. Yo tengo que decir, Señor, yo quiero una bicicleta de la marca tal, de este color, con tantas marchas. Y yo quiero esa bicicleta a tal precio y en tales circunstancias. Tenemos que orar así. Y eso enseñó a muchas generaciones de creyentes eh, a cómo que hacer ese tipo de oración. De ahí vienen otras doctrinas de confesión positiva y de declaración, ¿cierto? Que ustedes escuchan mucho en las oraciones de algunas iglesias, así como que nosotros declaramos, nosotros determinamos, ¿cierto? En el mundo espiritual determinamos no, no hay base bíblica para esas determinaciones, declaraciones, así como que yo determino, declaro, decreto, ¿cierto? Ni tampoco como que para que Dios me va a dar solamente si yo le pido, eh, no me pediste la marca, así que no te voy a dar. Así como que, ¿por qué? Y Jesucristo es muy didáctico. Jesucristo dijo, ustedes son padres. ¿Qué padre? Que si un hijo pide pan, le va a dar una culebra, una serpiente. Y ustedes que son padres, saben dar buenas cosas a sus hijos. Mucho más el Padre Celestial, que sabe de lo que ustedes necesitan. Pero quiere que ustedes pidan, porque al pedir ustedes están construyendo una comunión con Él y disfrutando más de las cosas que Él va a dar. Entonces, sí, poner muchas reglines, así, muchas reglas en la oración, termina eh, por, por alejarnos de del verdadero modelo bíblico de oración. ¿Comentarios, preguntas? ¿Sí? ¿No? Excelente, excelente. Así que les animo, hermanos, a que construyan una vida de oración, una vida de búsqueda del Señor, de clamor, de súplica. La oración no debe ser nuestra última alternativa, debe ser nuestra primera, nuestra segunda, nuestra tercera, nuestra cuarta, quinta, eh, porque todo pasa por ahí, todo pasa por Dios. Así que debemos construir una vibrante vida de oración. ¿Ok? Oremos para terminar. Vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia y en esa noche. Señor amado, muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está acá, por este proceso que estamos caminando juntos en crecer del Señor, en sabiduría, en los propósitos de Dios para nuestras vidas. Te pido, Señor, tu bendición sobre mis hermanos para que haya en sus corazones una mayor pasión por ti, mayor deseo de aprender de ti, de conocerte, de saber quién eres, de escuchar tu voz, de caminar contigo, Señor. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Te suplicamos, Señor, que nos hables, que nos dirijas, que nos sanes, que produzca en nosotros pasión por ti. Señor, ponemos todas nuestras cargas delante de ti, porque tú eres el Dios que nos ama, tú eres nuestro Padre. Que tu nombre sea santificado por medio de nuestras vidas. Que tu reino venga en nosotros, sobre nosotros. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas bendiciones, queridos. Que descansen. Chao, buenas tardes. Estamos viendo. Chao, chao.